Hebreos capítulo 4, esta es la tercera parte y la segunda parte, ¿no? Es la segunda parte. Yeshua, nuestro gran sumo sacerdote. Bueno, todo creyente mantenemos una expectativa acerca del día del juicio y por ello debemos ser conscientes de que Dios jamás puede ser engañado. Porque lo cierto es que todo lo que nosotros sembramos, eso es justo lo que vamos a cosechar. Y justo ese es uno de los temas centrales del libro de Apocalipsis. Si tú ya estudiaste, ya leíste el libro de Apocalipsis, tú puedes percibir en los pasajes, en los capítulos, que siempre hay una consecuencia de todo aquello que hacemos. Incluso después de la oportunidad que cada uno de nosotros hemos tenido de aceptar el sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque quienes deciden no aceptar ese beneficio, esa bendición, pues bueno, igual tendrán que dar cuentas. Igual que todos aquellos que tomamos la decisión de aceptar, de recibir en nuestras vidas esa gran bendición, el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque a partir de entonces también tendremos que dar cuentas de todas las cosas que hemos hecho, todo lo que hemos sembrado. Porque Apocalipsis nos advierte que Dios tiene un registro de todo lo que hacemos en este tiempo en el que nos encontramos en este mundo. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 en adelante dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros que fueron abiertos. Esto es muy importante. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Una vez más. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, ¿nuestras obras importan? Bueno, la propia escritura dice que sí. La segunda pregunta, ¿tus obras te salvan? De ninguna manera. Por esa razón, la importancia de entender el papel de nuestro sumo sacerdote. Esto que leemos en el Apocalipsis significa que toda persona, ya sea que haya conocido a Dios o que no le haya conocido, pues van a tener que dar cuentas. Todos, sin excepción, vamos a tener que dar cuentas. ¿Por qué? Porque pudieras tú decir, bueno, es que aquellos que no conocieron o que no tuvieron incluso la oportunidad ni siquiera de haber recibido mensaje, etcétera, aunque dice la escritura que todo el mundo tendrá esta oportunidad. Pero bueno, quizás algunos que ya no están con nosotros, que quizás no tuvieron ese privilegio. ¿Qué dice Pablo acerca de esto? ¿Recuerdas? Dice que todos aquellos que son sin ley son ley para sí mismos. ¿Por qué lo dijo así Pablo? Justo porque en su justicia de Dios, en la justicia y la misericordia de Dios, aquellos que no tuvieron la ley van a ser juzgados en ese contexto, en ese sentido de su vida. ¿Por qué? Porque ellos supieron, a pesar de no conocer la ley, supieron el bien y el mal. Tuvieron conciencia del bien y del mal. Entonces es bueno que la gente es importante que haya personas que sean buenas, sí. Es importante que, que las personas conozcan la ley de Dios, es mejor.
Sin embargo, el conocer, el mayor conocimiento te da mayor responsabilidad. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Hebreos 4, verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Esta idea de rendir cuentas, por supuesto que a algunos les puede inspirar temor, porque efectivamente seremos juzgados por cada palabra. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y te portaste mal? Y tu mamá te dijo, cuando llegue tu papá, vas a tener que explicar lo que hiciste. Y entonces ya empezabas a temblar y ya no sabías qué hacer y quizás te ponías almohadas atrás para amortiguar. Así me pasó a mí. Tenía temor cuando cuando iba a llegar la reprensión. Yo sabía que me la merecía. Yo sabía que tenía que dar cuentas. Es justo lo que nos pasa hoy en día. Pero hay una gran diferencia. O sea, todos vamos a ser juzgados por cada palabra, por cada acción, incluso por cosas que quizás pretendimos hacer en secreto, pero no hay nada oculto ante Dios, todos lo sabemos, tal y como nos lo confirmó el autor de la carta a los Hebreos. Sin embargo, ese temor sí es fundado. Aquí viene la diferencia, porque ese temor sí tiene fundamento, tiene justificación para quienes no tienen una garantía de que van a ser justificados. Pero como creyentes tenemos una ayuda importantísima y esa ayuda es nada menos que nuestro sumo sacerdote, Yeshua, el Hijo de Dios. A este respecto, lamentablemente hay personas que consideran que solo es importante estudiar y conocer el Nuevo Testamento. La mayoría del cristianismo lo considera así. Y ellos consideran que todo lo que se describe en el Antiguo Testamento ya no importa porque quedó en el pasado, y en cuanto a la Torá, la ley de Dios, la consideran una forma de esclavitud, bajo el falso argumento del mal llamado legalismo. Sin embargo, el autor de la carta a los Hebreos, en todo tiempo, y estamos hablando de una carta que está en el Nuevo Testamento, el autor de la carta en todo tiempo nos ha estado dando evidencias de la necesidad de conocer todo el Antiguo Testamento. Porque cada aspecto del Mesías, de Jesucristo, pues se encuentra totalmente vinculado con el Mesías. Y como ejemplo más importante, la Torá nos enseña el propósito del sacrificio del Señor. Un conocimiento, primeramente, la Torá nos enseña el sacrificio, el sistema sacrificial, el propósito que tuvieron todos aquellos sacrificios de animales. Un propósito espiritual importantísimo. Un conocimiento sin el cual es imposible entender el propósito del sacrificio de Jesucristo. Solo para poder entender el sacrificio del Mesías, que tú lo lees en el Nuevo Testamento a través de los Evangelios, tienes que conocer el sistema sacrificial. Y el sistema sacrificial no se encuentra en el Nuevo Testamento, se encuentra en la Torá, en la ley de Dios. Así es de que cada vez que podemos afirmar, cada vez que tú afirmas que Yeshua es el Hijo de Dios, que fue enviado por el Padre para salvarnos de nuestros pecados, pues es precisamente porque Yeshua cumplió con toda la Torá, con todas las profecías. Si tú eres de los creyentes que han considerado que el Antiguo Testamento ya no es necesario conocerlo y comprenderlo,
Pero por otro lado, sabes que Yeshua cumplió toda la ley porque eso es lo que se predica, entonces debemos considerar que te es necesario entender todo el Antiguo Testamento, porque eso es justo lo que vamos a analizar nada más y nada menos en este final del capítulo 4 del libro de Hebreos. Y en respuesta a lo que analizamos en el versículo 13, ¿me ayudas a leer el versículo 13, por favor? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así es. Verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, esta expresión hace una gran diferencia, una diferencia abismal, y la tenemos que analizar. Es relevante que notar esto que el escritor escribe, y porque se refiere al Mesías no como un sumo sacerdote, sino lo refiere como un gran sumo sacerdote. En el contexto de judaísmo, recuerden que esta carta fue dirigida a los judíos primordialmente, hoy a todo el mundo, sabemos. Pero en la mentalidad de un judío, el escuchar gran sumo sacerdote le expresaba a un judío una magnitud mucho mayor que un sumo sacerdote común y corriente. En ese tiempo que aún existía el templo. Y la razón es porque Yeshua no es como todos aquellos sumos sacerdotes, quienes tuvieron un mérito muy importante, por supuesto. Esta expresión que hace el escritor de ninguna manera es para demeritar la labor tan importante que hicieron los sumos sacerdotes. Pues imagínense, fueron establecidos por Dios mismo. Sino que la expresión tiene que ver para exaltar la obra del Mesías como una obra muy superior a la de todos aquellos sumos sacerdotes que ejercían su ministerio, su labor, de acuerdo a la Torá. Sabemos que los sumos sacerdotes tuvieron su fundamento en la ley levítica. Sin embargo, Yeshua no. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en la ley. Lo que no significa que la ley no tenga importancia o que ya no sea relevante en lo absoluto. ¿Por qué? Porque hubo un cambio, como en su momento lo vamos a analizar en el capítulo 7 de esta carta. Sin embargo, este cambio en la ley tiene que ver con un cambio de perspectiva por causa de las falsas enseñanzas que en aquel tiempo se difundieron por parte del judaísmo. Esto era muy importante rectificarlo. Si tú ya estudiaste la Torá, bueno, sabes que no existe ningún pasaje que bíblicamente te enseñe que por medio de la Torá se va a establecer la justicia en todo el mundo. No. ¿Por qué? Porque Dios entregó la Torá para mostrarnos nuestro pecado. Una revelación para todo aquel, primeramente a Israel en aquel entonces, para mostrarle todas aquellas cosas que tenían que cambiar, que modificar en su vida. Tú y yo, a partir de que comenzamos a conocer la ley, comenzamos a entender muchas cosas que no le agradan a Dios y que nosotros hacíamos de manera común y corriente, como si nada. Éramos ignorantes de la voluntad de Dios. Pero cuando conocimos la ley, ¿qué fue lo que ocurrió en ti y en mí? Nos hizo ver nuestro pecado.
y al mismo tiempo nos mostró que por sí mismos somos incapaces de, de resolver ese problema del pecado. Porque por más que nos esforcemos, volvemos a caer. Y sí es importante nuestro esfuerzo. Por eso el Señor le dijo a Josué, esfuérzate. Pero no, ese esfuerzo no tenía que ver con sus propias fuerzas. Tiene que ver con la ley. ¿Por qué? Porque le dijo, ahí está la ley. Esfuérzate en cumplir mis mandamientos para que te vaya bien. La ayuda idónea de todos es la ley. ¿Por qué? Porque nos enseña, la voluntad de Dios nos enseña a tener un cambio de vida que le agrade a Dios y dejar de hacer las cosas que a Él le desagradan. Entonces, esta ayuda de la que nos está hablando el autor de la carta a los hebreos no solo tiene que ver con la ley, sino que tiene que ver con un Salvador. Y esto justamente lo aprendemos también en la Torá. Cuando tú y yo éramos incrédulos, la Torá ¿qué no fue lo que nos mostró? Nuestros pecados. Y nos hizo ver nuestra necesidad de un Salvador. Y nos llevó a nuestra comprensión del pacto de Abraham. Cuando leemos las promesas que Dios le hizo a Abraham, entendemos que necesitamos del Señor. La forma en que hace 2000 años los rabinos entendían la ley y la enseñaban es que le veían ellos como un instrumento de salvación. Pero sabemos que la ley no salva. La ley no te hace salvo. El que tú cumplas la ley no te hace salvo. Porque la ley no nos hace perfectos. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de un estatus de la perfección, cuando ya alcancemos ese momento, ese tiempo. Por eso Pablo decía, no digo que yo lo haya alcanzado. Pues claro. ¿Por qué? Porque todavía estaba vivo, todavía estaba en este mundo. Y todavía no se ha establecido el reino. La perfección llegará, pero a su tiempo, que tiene que ver precisamente con la salvación eterna. Así es de que la Torah nos trae a la fe de Abraham. Y lo aprendemos de Abraham, lo que aprendemos de él, ¿qué es? Bueno, que él creyó en Dios. Y dice la Escritura que eso le fue contado por justicia. Así es de que este cambio en la ley tuvo que ver con un cambio de perspectiva, entendiendo que la ley de Moisés no podía producir perfección. No significaba que la ley iba a ser modificada, la ley de Dios, su voluntad. No, Dios no cambia. Ese cambio tiene que ver con un cambio de perspectiva. En todo aquel pueblo judío religioso que había entendido de forma equivocada que la ley le iba a dar la salvación. No es así. Entonces el fundamento, Dios dio la Torá para que entendamos el fundamento del sacerdocio. Incluso de un sacerdocio mucho más antiguo que el sacerdocio levítico. Aquel sacerdocio respecto del que Dios dijo que Yeshua es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces la gran diferencia es que el sacerdocio levítico de la casa de Aarón tomaba de los hombres en su propósito, en su ministerio, el mecanismo, el modus operandi de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, es que ellos tomaban de los hombres para ofrecerlo a Dios. ¿Cuál fue la diferencia en ese sentido del sacerdocio de Melquisedec? El tomo de Dios para darle a los hombres. Abraham. Génesis 14, verso 18 en adelante.
Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Subraya estas dos palabras, pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esto es muy importante porque vemos que en un sentido profético, el sacerdote de Melquisedec le dio a Abraham pan y vino. Muy importante es esto porque estos son elementos simbólicos del cuerpo y de la sangre del Mesías. De manera que el gran sumo sacerdocio del Mesías, de Yeshua, es suficiente en virtud de que provee salvación a través de su sacrificio, por su cuerpo, por su sangre, por su vida. Entonces, cuando Yeshua conmemoró la Pascua, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué hizo el Señor? Partió el pan y dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Por ello el pan sin levadura representa el cuerpo del Mesías y representa su muerte. Y la sangre pues, representa la redención. Porque de acuerdo a la Torá, el único elemento que redime es la sangre. Por esa razón tuvo que haber derramado su sangre nuestro Salvador. Verso 14, regresamos a Hebreos 4, verso 14. Una vez más, vamos a leerlo completo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Esta es una exhortación importantísima que le está haciendo al pueblo, el autor. Este pasaje nos habla de la característica de la eternidad del Mesías, quien pasó a este mundo desde los cielos, y es por eso que podemos estar seguros de que nadie ha subido a los cielos, sino aquel que descendió del cielo. ¿Sí? Como dice Efesios 4, verso 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, de manera que nuestro sumo sacerdote no es simplemente un hombre, porque su origen es Dios. Es hombre, sí, pero su origen es Dios, es deidad. Se convirtió en hombre, por supuesto, para cumplir su ministerio, para cumplir con la obra que le fue encomendada. Pero su origen es plenamente Dios y es plenamente humano. Eso nos debe de quedar muy claro. Por eso tú puedes leer en los evangelios como que de repente Yeshua hacía cosas impresionantes. Como lo que ocurrió en la balsa en el mar de Galilea, ¿no? Que estaban por ahogarse, caminó sobre las aguas, etc. O sea, puedes ver una infinidad de aspectos, de circunstancias en las que Jesucristo, siendo hombre, expresó su deidad. Entonces es plenamente Dios y plenamente humano. Así es de que bajo esta conciencia, el escritor nos aconseja que retengamos nuestra profesión. En el contexto de las Escrituras, cuando escuchamos hablar del sumo sacerdote, ¿qué viene a tu mente? Viene a nuestra mente Yom Kippur. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esta fiesta, la fiesta de Yom Kippur, era el sumo sacerdote el que hacía todo. Todo el ritual importantísimo de expiación era a cargo del sumo sacerdote. Una ocasión en la que en tiempos del templo, pues el sumo sacerdote era el que realizaba todo el trabajo, impresionante. Y todo está descrito en la Torá.
Era un día muy importante y muy intenso para servir al pueblo. Ellos servían al pueblo en este día y el pueblo tenía que llevar a cabo una confesión sincera de sus pecados. Por ejemplo, hoy en día en las sinagogas judías, en el día de Yom Kippur, uno de los actos principales del culto es precisamente, la profesión de pecados, la confesión de pecados. Los creyentes en Yeshua, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros no asistimos a sinagogas, pero ¿qué hacemos nosotros? Bueno, además de reconocer nuestros pecados delante de Dios, porque es un tiempo para reflexionar acerca de nuestras fallas y suplicar por el perdón de Dios, también debemos confesar nuestra fe en las obras de nuestro gran sumo sacerdote. Confesar, el que tú confieses la obra de nuestro gran sumo sacerdote tiene que ver con reconocer lo que hizo el Señor por ti. Y este es el aspecto que cambia todo, porque nuestra confesión libera al pecado. Libera el perdón. Nos libera del pecado, pero al mismo tiempo libera el perdón. Es decir, nos da la oportunidad de recibir el perdón. Pero por causa de la confesión. Caso contrario, si tú encubres tu pecado, si no lo quieres reconocer delante de Dios, no te estoy diciendo que tengas que hacer lo que hace la religión católica, por ejemplo, ¿no? Que vayas con un líder espiritual y que con él te confieses acerca de las cosas que has hecho mal, tus pecados. No es necesario hacer eso. En tu casa, en tu recámara, puedes postrarte de rodillas, solo, de forma sincera, y habla con Dios y confiesa de tu pecado. Y sé sincero, porque Él te va a escuchar. Y eso es lo que va a liberar el perdón de Dios. Pero si tú lo que haces es ocultar tu pecado, tú mismo te estarías boicoteando esta gran bendición en tu propio perjuicio. Por eso la confesión de pecados nos libera de la culpa por causa del perdón. Todos necesitamos del perdón, todos fallamos, todos nos equivocamos. Y pedir perdón a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestro jefe, a nuestros amigos, cuando nos equivocamos, hacemos algo indebido, no te hace menos. Por el contrario, Dios es testigo de eso que estás haciendo con tu prójimo. Y Dios es testigo y juez, porque ve lo que haces y también ve lo que hace aquella persona a quien tú te aproximas para restaurar. Y en consecuencia somos restaurados en sanidad y en santidad. Te sana el perdón, por supuesto, pero también eres restaurado en la santidad por causa de nuestro Mesías. Romanos capítulo 10, acompáñame en tu Biblia, por favor. Vamos a leer a partir del verso 5. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Fíjense bien cómo es que expresa Pablo el tema de la justicia hablando de la ley. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo al Mesías. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir al Mesías de entre los muertos. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. No hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y justamente esto último que acabamos de leer, ¿qué te recuerda? El acto de dedicación de Salomón del templo. La oración importantísima que hizo Salomón, porque él habló de los extranjeros. Todo aquel que invocare tu nombre. Así es que la salvación que pagó el Señor por nosotros, nuestro Redentor y sumo sacerdote, es para vida eterna. Y no solo de año en año, como antes, como lo hacían los sumos sacerdotes del sistema sacrificial, sino una redención eterna. A partir de que Yeshua fue constituido gran sumo sacerdote, todos los que le confiesan su fe en él, los que confiesan su fe en él, ya no son más comprados por sangre de animales, de cabras, de ovejas, sino con la sangre del Hijo de Dios. Ese fue el motivo del derramamiento de su sangre. No solo por los que estaban, sino por todos aquellos que habían de venir después de muchas generaciones y hasta hoy. Y continúa esta invitación de parte del Mesías para todos aquellos que escuchen del Evangelio. Así es de que si tú no has hecho un compromiso con Dios, un pacto para seguir sus pasos, considera la gran oportunidad que Dios te está dando. Dice el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Eso es maravilloso, hermoso. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y cuando habla de debilidades, habla de la calidad de hombre, del Dios, de Yeshua, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí hay este pero hace toda la diferencia, pero sin pecado. Efectivamente, a pesar de que el Mesías es Dios, se despojó de su deidad y se humilló haciéndose hombre. Filipenses 2, verso 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Mesías Yeshua, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es que por esta obra que hizo, es que el Mesías sí es capaz de compadecerse de nuestra debilidad, de nuestras fallas, de nuestra humanidad. Nos compadece. Y lo interesante es el contexto en el que el escritor habla de nuestra debilidad. Porque esa debilidad el autor la vincula con nuestra tentación. Porque Yeshua también fue tentado. Y
Él fue tentado en todas las cosas como nosotros, en todos los aspectos de la vida. Así es de que nuestro sumo sacerdote sabe cómo se siente ser tentado. O sea, eso es importante que tú tengas conciencia de esto. Yeshua, Jesucristo, Él sabe lo que hace la tentación en ti y en mí. Y conoce nuestra debilidad. Pero ¿qué es lo que espera en ese momento de ti y de mí? Que volteemos a mirarlo. Que en nuestra debilidad nos hagamos fuertes en él. Hablar del perdón es eso justamente. Tienes que humillarte, y eso es una debilidad en ti, en la carne, te haces débil. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo esa actitud de humildad te hace fuerte. ¿Por qué te hace fuerte? No porque tengas mucha fuerza tú o porque seas una mucho mejor persona, porque estás en él. Porque la humillación que tú tienes al humillarte y pedir y buscar el perdón de Dios y el buscar el perdón de tu prójimo, estás en él. Y eso es lo que te hace fuerte. Y eso es lo que te hace estar seguro de que pedir perdón no te hace menos. No te hace menos valioso para Dios, al contrario, te hace hermoso delante de él. Entonces, existe una gran diferencia, ¿sí?, en esto que nos dice el autor de la carta a los Hebreos acerca de la tentación, ¿sí? Porque Yeshua fue tentado en todos los aspectos, porque él fue humano, tuvo experiencias humanas reales y por lo tanto, como hombre, fue susceptible a la tentación. Solo que él, a diferencia de nosotros, él fue sin pecado. Él no sucumbió jamás. Y por esta razón fue por lo que él pudo ofrecerse a sí mismo. Él fue puro, él fue limpio, fue perfecto para el sacrificio. Porque de acuerdo al sistema sacrificial, recuerda, un sacrificio, una ofrenda debía ser sin mancha, sin defecto. Por ejemplo, el capítulo 22 del libro de Levítico, versículo 17 en adelante, habla de este aspecto, de este mandamiento importantísimo. Dice: también habló el Señor a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto al Señor, para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa que haya defecto, ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué razón el sacrificio de Jesucristo fue acepto? Fue acepto delante de Dios por nosotros, en beneficio de nosotros. Así como el sacrificio del sistema sacrificial debe ser perfecto, entonces el Mesías fue perfecto absolutamente en todo. De manera que lo que debes comprender, si estás tú escuchando este mensaje y aún no has tomado una decisión sincera, necesitas responder a lo que el Hijo de Dios ha hecho y ha hecho por ti. Porque si no correspondes a ese sacrificio, pues su obra, ¿sí?, su obra en cuanto a tu persona no va a surtir efectos.
por cuanto que tú no has tomado la decisión tan importante, esta decisión tan importante para tu vida. Para que el sacrificio de Jesucristo y todo el propósito que Él tuvo al haber venido se cumpla en tu vida, es necesario que tú correspondas y aceptes este beneficio. ¿Cómo? Haciendo un cambio en tu vida, haciendo un pacto con Él, un pacto de obediencia. Imagínate que alguien ha puesto mucho dinero en una cuenta bancaria o te ha depositado bienes en algún lugar, hablando de riquezas materiales, y todo está a tu nombre, y por lo tanto, pues es tuyo, es tu dinero, son tus cosas, nadie lo puede tocar porque está etiquetado, está tu nombre. Pero ¿qué pasa si simplemente nunca vas al banco, nunca vas y recoge las cosas, retira las cosas que están ahí para ti, para tu beneficio? Pues simplemente todo ese regalo se está desperdiciando, se va a desperdiciar, está ahí nada más y no opera en tu beneficio. Es lo mismo que hizo Jesucristo. Él hizo Él compró tu salvación con su muerte, con su sacrificio. Solo que este beneficio que te está esperando no es para que te lo gastes en esta vida, porque es un beneficio para tu vida eterna. Entonces la diferencia es abismal. Verso 16. Acerquémonos pues, aquí está la invitación del autor de la carta, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué invitación tan maravillosa y tan importante. Debemos acercarnos con toda confianza al trono de la gracia. Y esto tiene implicaciones muy importantes porque significa que si ya hemos comprendido lo que representa Yom Kippur, entonces sabemos que podemos confesarle nuestros pecados. Y debido a su obra, podemos tener la confianza para presentarnos ante el Mesías y entonces darle cuentas para que Él trate con nuestros pecados. Esto es maravilloso. Él no te va a dejar solo. Tú hoy en día te presentas ante un juzgado y lo único que tienes a tu lado es un abogado, que si tienes suerte. Y eso es todo. Pero la garantía y la invitación, la promesa que tenemos es que lo que hemos aprendido justamente en Yom Kippur, podemos acercarnos con confianza y confesar nuestros pecados, porque sabemos que la obra redentora del Mesías nos va a ayudar. Y vamos a dar cuentas, precisamente, y el confesarle nuestros pecados es justamente para eso, como lo veíamos hace un momento. Esto es en nuestro propio beneficio. No ocultar pecados. Y ocultar un pecado no significa no decirlo, no reconocerlo delante de Dios. Va más allá, lamentablemente. Lo cubres porque continúas en ese pecado. Eso es lo más delicado. Te separa justamente de tu Salvador, de aquel que está ahí dispuesto a perdonarte si te acercas con sinceridad, con un corazón humilde. Tener una comprensión correcta acerca de lo que produce la confesión de nuestro pecado, sabiendo que todo ello está bajo la sangre del Cordero inmolado. Y habiendo entendido el contexto de que Él es nuestro gran sumo sacerdote, que ha quitado nuestro pecado, eso nos da mucha paz, nos da mucho alivio y una gran liberación.
Eso es lo que produce la conciencia de la gracia. Hay otro aspecto también importante de la gracia de Dios, que existe una relación muy vinculante entre la gracia y el pacto. ¿Por qué? Bueno, porque las promesas del pacto que ha hecho Dios solo van a poder ser cumplidas en tu vida por medio de la gracia, su influencia divina en ti. La gracia de Dios tiene el propósito de demostrar en nuestra vida que tenemos una conexión real con el reino. Entonces, este aspecto vinculante entre la gracia de Dios y su pacto, pues es maravillosa, es importantísima. Antiguamente los rabinos enseñaban que Dios tenía dos tronos. Hoy en día parece ser que todavía continúa enseñándose esto. Las sinagogas, el pueblo judío ortodoxo enseña que existen dos tronos, uno de misericordia y uno de juicio. Ellos decían esto porque sabían que Dios es ambas cosas, es misericordioso y Dios es justo. Pero no pueden conciliarse o no podían conciliar estos dos atributos de Dios. Ellos pensaban que tal vez Dios tiene dos tronos para mostrar los dos aspectos de su carácter, ¿no? En un trono mostraba justicia y en otro trono misericordia. Sin embargo, las escrituras no hablan de eso. Las escrituras, a la luz de la obra terminada de Yeshua, vemos que la misericordia y el juicio están reconciliados en un solo trono de gracia. La gracia no se opone a la justicia de Dios. Por el contrario, la gracia opera en cumplimiento de la justicia de Dios a la luz de la cruz de aquel que nos justifica. El Salmo para los hijos de Corea, hablando de la justicia y la misericordia, que nos habla, nos recuerda que siempre se mantendrán unidas en el carácter de Dios. La justicia y la misericordia, dice así: la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Y la justicia la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. El Señor dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Amén.